En esta clase vamos a desarrollar el tema de la problemática del campo de la literatura para niños y jóvenes. Para ello ustedes van a ver que he tomado dos autores, uno es Juan Cervera Borrás y la otra autora es María Delia Díaz Roner. De Juan Cervera Borrás vamos a tomar el concepto de literatura infantil. Él dice que bajo este nombre de literatura infantil tienen que incluirse todas las producciones que tienen como vehículo la palabra con un toque artístico o creativo y que tienen como receptor al niño, es decir, que son todos aquellos textos que han sido creados para niños con un toque artístico. Marisa Bortoluzzi reconoce como literatura infantil la obra estética destinada a un público infantil. Esto lo cita Cervera Borrás y vemos que están en íntima relación, ¿no? Estos dos conceptos, el de Borrás y el de Bortoluzzi. Borrás también dice que las producciones ya hechas, existentes, como letrillas, canciones de ronda, adivinanzas, juegos de raíz literaria que cumplan con los requisitos fundamentales, es decir, la palabra con tratamiento artístico y el niño como destinatario, también son literatura infantil. La justificación que él da para decir que estos textos pertenecen al ámbito de la literatura infantil son que la literatura infantil no por intentar ser infantil ha de dejar de ser literatura. Es decir, que es literatura ya sea que el público sea un público infantil, es decir, una literatura destinada para niños, es literatura. Y también dice que la simplificación de quienes, amparándose en que todo es literatura, niegan la necesidad de introducir en su seno clasificaciones, parece ignorar la existencia de una amplia gama de producciones literarias cuya característica es precisamente tener al niño como destinatario y servir a sus necesidades íntimas desde supuestos psicopedagógicos. Si existe esta parcela, habrá que reconocerle el derecho a una denominación específica, del mismo modo que aceptamos la existencia de una novela policíaca o de una literatura negra. Es decir, que si existe una literatura que ha sido creada para niños y cuyo destinatario es el público infantil, bueno, pues habrá que darle el lugar que le corresponde. Este destino paidocéntrico, es decir, este destino centrado en el niño, es original e intencionado en la mayor parte de los casos y es aceptado en lo que llamamos literatura ganada por los niños. Es decir, que se acepta esto de que es una rama, podemos decir, de la literatura que ha sido ya, forma parte, ¿no?, de los niños. Por eso él habla de que ha sido ganada por los niños. Bien, y la otra autora que hemos tomado es María Delia Díaz Roner. Ella titula su texto esto está dentro del libro Cara y Cruz de la literatura infantil. Y en este apartado se titula ¿De qué se trata esta literatura y por qué importa saberlo? Y lo que hace Díaz Roner es reivindicar el libro literario o el libro de literatura infantil, solo por el libro mismo, ¿no? Porque provoca placer, porque está escrito con una intencionalidad estética. Bueno, y Díaz Roner dice que la literatura para niños trata de muchas cosas que nunca están superpuestas. Trata de las palabras y de las múltiples formas que cada escrito les otorga a estos textos, a estos libros, a estas palabras, ¿no? La literatura para chicos debe ser abordada desde la literatura a partir del acento puesto sobre el lenguaje que la institucionaliza, interrogando a cada uno de los elementos que la organizan en tanto producto de una tarea escrituraria que contiene sus propias regulaciones internas. Bueno, acá lo que nos está diciendo Díaz Roner es que
la literatura para niños vale por ser literatura y no, por cómo ha sido construida, por toda la riqueza que tiene el texto literario. Habla también Díaz Roner de algunas intrusiones que vemos que se inmiscuyen en lo que tiene que ver con la literatura para niños. Una de estas intrusiones es la psicología evolutiva, que nos viene a decir, bueno, a ver, ¿para qué edad son estos libros o a partir de qué edades, según la evolución cognitiva del niño? Y en realidad, Díaz Roner pone como ejemplo la lectura del cuento Monigote en la arena y de Laura de Betach. Entonces dice, a ver, ese texto, ese cuento lo puede leer tanto un niño como un adulto y los dos pueden interesarse, sentir placer por esa lectura y querer releerla un montón de veces. No le quita mérito a la psicología o a la psicología evolutiva, pero dice que se debería mantener un poco más al margen porque la literatura, siempre vamos a resaltar esto, ¿no? De que Díaz Roner lo que sostiene es que la literatura para niños es literatura, al margen de lo que diga la psicología, de lo que diga la pedagogía. ¿Por qué? Porque la pedagogía viene a decirnos, decía que viene a decirnos que la literatura nos tiene que servir para algo. Bueno, claramente en su libro Díaz Roner se manifiesta en contra de esta postura. Ella dice una postura usuraria, ¿no?, de la literatura, como que la literatura tiene que servir para, por ejemplo, enseñar valores. Otras intrusiones no menos importantes, atendemos a la ética y a la moral. Bien, y en este punto Díaz Roner comienza citando a José Martí, que dice que a los niños hay que decirles la verdad para que no se les arruine la vida. Palabras más, palabras menos, ¿no? Recordemos que Martí es de 1853 a 1895. Entonces Díaz Roner también manifiesta que las épocas van cambiando y que la escala de valores también va cambiando. Entonces ella afirma que es el escritor, el autor, quien tiene su propia escala de valores y que lo pone también en su libro. Recordemos o pensemos mejor en que hay muchos textos hoy en día, ¿no?, en la actualidad, que también ponen o tratan o trabajan con la sexualidad, con las diferentes orientaciones sexuales, con la aceptación del otro. Volvemos a lo que ella habló sobre la pedagogía y sus excesos, ¿no? La literatura no tiene que servir para algo, solo sirve para dar placer a la persona que lee. Ese es el fin último de la literatura, que ya lo hemos visto en otras clases. Entonces, en este punto de la moral y la ética, pensemos en cómo la sociedad va cambiando y junto con ella también cambian sus escalas de valores. En algunos casos se va ampliando mucho más la mirada. Continuamos. El último codo de las intrusiones es la moralización de las moralidades. Y en este punto, Díaz Roner dice que el discurso didáctico que apunta hacia la moral o la moraleja engendra verdaderos desconsuelos, porque desbarata el placer por el texto literario. Dice también que los educadores, padres o docentes muchas veces tergiversan
la dirección de los textos para consumarlos en una zona unitaria de moralización. Es decir, esto que, bueno, antes se le llamaba o se decía que la literatura tenía que tener un fin didáctico moralizante, tenía que enseñar. Entonces, como tenía que enseñar, por ejemplo, surge este cuento de la Caperucita Roja, pensemos en él, que la Caperucita desobedece a la madre, se va por el camino más largo, habla con el lobo, se va por el camino más largo porque el lobo la engaña, pero el cuento termina con que el lobo se come a la Caperucita y se come también a la abuelita y a la Caperucita Roja. No había un leñador. ¿Y por qué no había un leñador? Bueno, pues porque el texto lo que quería enseñar era que las mujeres tenían que ser precavidas, tenían que seguir las normas, ser obedientes. Tenían que ser obedientes. Y si no, las podían devorar todas las situaciones adversas o los lobos que se podían encontrar en el camino. Después, con el advenimiento de la pedagogía, surge el leñador para que no sea tan cruento este cuento, ¿no? Bueno, pero pensemos, volviendo al tema este de que la moralización y que la literatura tiene que enseñar, tiene que tener un fin didáctico. Bueno, no, Díaz Roner lo sostiene magistralmente, no tiene por qué ser así. Ya hemos dicho muchas veces que la literatura, el único fin que tiene es provocar placer estético. Que yo lea un texto y quiera seguir leyéndolo o que quiera leer más cuentos o más novelas o poesías o obras de teatro, lo que sea, de un mismo autor, por ejemplo, porque me gusta cómo escribe. Bueno, espero que haya quedado claro el tema de hoy. Cualquier cosa me escriben en los comentarios si no ha quedado claro. Les dejo un abrazo.